su testimonio, porque ayer no lo alcanzamos a escuchar, entonces, adelante, Michael. Buenas noches para todos. Vea, para mí es difícil estar acá porque por mi acento muchas personas no me entienden lo que estoy diciendo. Ustedes saben de los paisas. ¿Han escuchado de los paisas? Esos que le venden a San Valí. De eso soy yo. Entonces, bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Michael Villa. Yo soy de un departamento en el Quindío, que aquí el departamento es provincia. Sí, de la provincia. De un departamento que se llama el Quindío. Tengo 18 años de edad. Y bueno, para mí es un placer estar esta noche aquí con ustedes. De verdad me gozo mucho en el Señor de poder estar esta semana aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Parezco una abuelita, ¿no? Bueno, yo les quiero dar muchísimas gracias por haberme recibido esta semana. De verdad, yo no sé si ustedes me habrán notado, porque yo soy más bien como calladito, no hablo mucho. Yo observo muchísimo. Yo he visto en esta iglesia tanto amor y tanta pasión para servir al Señor, para llevar el Evangelio. Yo nunca había visto, ¿cómo lo puedo llamar aquí? Como las maneras en las que llevan el Evangelio de Cristo, cómo van a estos lugares, a llevar. En estos días, el jueves creo que estuvimos en un lugar que no sé cómo se llama, pero era, ¿cómo? Bueno, donde dicen las hermanas. Donde dicen las hermanas. Es un lugar bien difícil y ver personas que están dispuestas a hacerlo, a mí me llena de mucho gozo y me anima, porque yo como joven necesito que me animen y yo poder ver el ejemplo en los adultos de que están llevando la palabra de Dios a donde muchos no están dispuestos a hacerlo. Entonces, bueno, yo soy misionero hace 1 año y medio, amo lo que hago. Yo no veo mi vida haciendo otra cosa que sirviendo a Dios de tiempo completo. Hace 1 año que estoy sirviendo en la base, estuve 1 año y medio, estuve medio año haciendo mi escuela y 1 año sirviendo como líder. Es un tiempo bastante difícil porque la escuela es de formación de carácter cristiano y te forman, y para mí ha sido muy difícil estar ahí, porque yo venía de un hogar donde nunca tuve autoridad, ni de mis padres, ni de mis hermanos, de nadie de mi familia, y estar en un lugar donde yo veía esa autoridad para mí sí fue bien difícil. Y bueno, les cuento un poquito de mi vida. Bueno, les cuento todo porque es un testimonio. Yo vengo de una familia bastante numerosa. Yo tengo 11 hermanos, conmigo 12. Bueno, mi mamá y mi papá, entonces ustedes imaginan, eso sí era un rebaño de ovejas. Solo mis hermanitos y yo ocupábamos 2 pilares de esta iglesia. Entonces, yo soy el décimo de mis hermanos. Entonces, mi hermana mayor me llevaba 20 años. Y cuando yo ya nací, 4 de mis hermanas ya no vivían en mi casa. Entonces, para mí era bastante difícil porque siempre me sentí como extraño. Aunque eran mis hermanos, yo no los podía sentir como hermanos porque ellos eran tan mayores y yo tan pequeño y ellos vivían en otros lugares y eran pocos los días que nos podíamos ver. Y mi padre y mi madre, bueno, ellos son muy buenos padres, pero yo pude entender, estando en este tiempo metiéndome de lleno con Dios, que ellos a mí no me podían ofrecer de lo que no tenía. Y bueno, yo desde los 8 años conozco de Dios porque seguía al lado de mi casa, en la casa que había al lado, establecieron una iglesia. Entonces a mí me gustaba ir a la escuelita dominical. A mí me dio mucha risa cuando Tatiana dijo que le gustaba la comida, porque yo solo iba a esa iglesia por la comida. Y yo, ay, qué rica comida que dan allá. Entonces, claro, yo todos los sábados me iba para la escuelita dominical y los domingos estaba en
en el servicio, a veces, porque como en el servicio del domingo no dan refrigerio, también me gustaba el del sábado. Yo asistía a los sábados y nadie de mi familia es cristiano. Hasta ahora, en el nombre de Jesús, ellos lo están conociendo, pero nadie de mi familia es cristiano. Entonces yo me venía a hacer una escuela de carácter cristiano para formarme como misionero, pero nadie de mi familia es cristiano. Nadie de mi familia conoce, absolutamente nadie, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis abuelos, ni mis abuelos, nadie. Y ni son cristianos, ni son católicos, no creen en nada. Ellos simplemente creen como en trabajar, en una vida relajada, en el día, vivir en cada día. Y eso fue lo que yo aprendí de mi familia, y eso era lo que yo estaba haciendo, ¿cierto? Entonces yo asistía a la iglesia los sábados. Todos los sábados yo asistía con todos mis hermanos. Y hubo un momento en el que cerraron la iglesia que habían fundado enseguida en mi casa. Entonces yo me aparté por muchísimo tiempo. Yo asistí a esa iglesia como hasta los 11 años, 12 años creo, y como hasta los 16 años estuve apartado. Seguía asistiendo a la iglesia de vez en cuando los domingos, por ahí un domingo cada 2 meses, un domingo cada 3 meses. Cada vez que la persona que había estado al frente de la iglesia me invitaba a otra iglesia que quedaba más lejos de mi casa. Entonces yo por pena asistía, porque ella me invitaba, y como yo era así bien, yo no a nadie le digo que no. Entonces me dicen, haga esto, y yo lo hago. Entonces me dicen, deme esto, yo se los doy. Entonces ella me decía, acompáñeme, entonces yo la acompañaba, pero yo no quería estar allá. Y yo me iba, yo me quedaba dormido. Yo me quedaba, me daba una pena porque todos ahí haciendo lo que deberíamos estar, y yo dormido. Y era porque a mí no me gustaba ir. Y a veces ella iba a preguntar por mí. Yo le decía a mi mamá que le dijera que yo no estaba. Y mi mamá le decía que yo no estaba, porque a mi mamá igual no le gustaba que yo fuera a la iglesia. Porque yo salía de la iglesia, yo iba a la iglesia y yo era uno. Y salía de la iglesia y yo era otro. O era el que realmente era. Entonces mi mamá siempre me estuvo reclamando eso. Porque en la escuelita dominical asistíamos todos mis hermanitos. Hasta cuando yo tenía 8 años asistíamos todos, éramos como 7, porque ya mis hermanas mayores ya no vivían en mi casa. Éramos como 7 que asistíamos a la escuelita dominical, pero ya cuando comencé a asistir a la otra iglesia ya no asistíamos todos, ya mis hermanos ya no querían asistir, entonces asistía yo solo. Y como mi mamá veía ese ejemplo en mí, ese testimonio en mí, entonces mi mamá no quería, no creía. Ella no creía en nada de lo que yo estaba viviendo. Ella siempre estaba reclamando porque yo asistía a la iglesia, porque yo hacía lo que hacía. Entonces mi mamá me decía una expresión muy fea. Mi mamá me decía, en Colombia se dice eso, las personas que no conocen, es una expresión bastante fea, pero la voy a decir. Dice, como usted va a hacerle chorizo al diablo. No sé si ustedes entiendan, pero es como usted va a adorar a Satanás. De alguna manera me decía eso. Y mi mamá es bastante fuerte en sus palabras, bastante fuerte. Entonces ella te va a decir lo que siente, ella te dice así las cosas fuertes. Y la verdad, yo me lo creí. Yo sabía que era así. Yo sabía que era así porque mi vida no estaba siendo testimonio de lo que estaba viviendo, porque yo no estaba viviendo nada. Porque yo a la iglesia solo asistía a eso, a asistir. Entonces por mucho tiempo estuve apartado como por 4 años. Y la que había sido la pastora de mi iglesia una vez me llamó por teléfono, se comunicó conmigo y me dijo, Michael, te voy a invitar acá, es una escuela de Rupú. Entonces yo no sabía que era Rupú. Y entonces ella, como por endulzarme el oído, me dijo, Michael, eso es una escuela donde vas a viajar mucho. La escuela queda en Cartagena. Me dijo, Michael, tú vas a viajar mucho, vas a conocer muchos países. Mira que el tiempo práctico de los estudiantes que estuvieron en este semestre fue en Argentina, fue en la India. Entonces claro, mi pastora me estaba convenciendo, y como a mí me gustaba tanto viajar, entonces claro, se me fue metiendo por ahí y me dijo, Michael, esta escuela y esto, pero ya solo me decía, vas a viajar y te van a formar para entrar a la universidad. Y claro, ya yo fui como, qué chévere. Pero igual yo como estaba estudiando, yo dije no, tenía que ser hasta el próximo año que empezara el año, que porque ya estaba en el último grado del colegio.
Y mi pastora me decía eso, y yo, bueno, pastora, yo lo voy a hacer. Pero luego no lo hice, porque me inscribí en la carrera que yo tanto quería estudiar, que era comunicación social. Entonces pasé, entonces yo ya le llamé a mi pastora, yo le dije que yo me iba a ir, que yo me iba a quedar haciendo mi carrera. Y entonces mi pastora dijo, está bien, Michael, y me dijo, cuando quieras hacerlo, entonces te comunicas conmigo. Entonces ese tiempo yo no estuve haciendo nada. De verdad que mi vida era levantarme a las 12 del día, prepararme algo rápido de comer, ver televisión, dormir, comer, dormir, acostarme a las 3 de la mañana, y esa era mi vida de todos los días, durante 6 meses fue esa mi vida. Y tenía 18 años, pero mi vida, yo no tenía vida. Yo pienso ahorita en lo que yo era antes, yo no tenía vida. Y fue tan difícil para mí estar en la escuela de Jocum, porque eso me confrontó a mí con mi realidad. Muchas veces cuando tú estás en los caminos del Señor, Él necesita confrontarte a ti con tu realidad, para que tú aceptes lo que estás viviendo, para que tú aceptes esa naturaleza de pecado que tú tienes. Y para mí fue tan difícil que el Señor me mostrara a mí tantas cosas que están pasando en mi vida, porque eso duele. Yo no puedo decir que eso fue fácil para mí, porque eso a mí me dolió muchísimo. Y en muchas ocasiones yo quería salir, yo quería irme, porque yo no podía aguantar lo que yo estaba viviendo. Aún estando en la base, para mí fue tan difícil, porque los que eran líderes para ese tiempo siempre eran con tanto amor. Yo recuerdo que el día que yo llegué, ellos llegaban de tiempo práctico de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces ellos llegaban, ¡ay! Y llegaron saltando, llegaron gritando y todo eso. Entonces yo los miré porque yo era muy tímido y era muy apático. Entonces yo miraba a la gente siempre como por debajo del hombro, y yo era así, yo como, oye, eso es que están locos. Y ellos llegaron y me abrazaron y todo eso, y yo no los abrazaba, ellos me abrazaban y yo era como así. Y yo entré a la escuela con ese pensamiento, yo que no, esta gente, porque les gusta, todo el tiempo querían estarte abrazando, todo el tiempo te decían cosas bonitas, todo el tiempo te estaban, hasta para ir al baño, te decían, como te acompaño a ir al baño, no, yo puedo ir al baño, el baño está aquí. Todo el tiempo yo sentía que estaba vigilado, porque siempre había alguien que me estaba mirando, siempre había alguien que me estaba mirando. Y como, bueno, yo antes era vegetariano, entonces yo no comía nada. Yo simplemente comía como unas verduritas y a veces arrocito, pero yo no comía nada. Entonces, si ustedes me ven aquí delgado, yo antes andaba por misericordia de Dios, porque yo era un paliquito así, flaquitico y blanco y ojeroso. Entonces yo siempre estaba preocupado porque me mantenía enfermo. Y yo no salía de mi cuarto, todo el tiempo estaba en mi cuarto, porque yo no podía recibir lo que ellos me estaban dando, porque mi corazón estaba tan herido que todo lo que ellos me ofrecían a mí yo no lo podía entender. Yo no podía entender cómo una persona que no me conocía podía amarme. Yo no podía entender cómo una persona que no sabía lo que realmente era yo podía aceptarme. Yo no sabía lo que era recibir un abrazo, yo no sabía que era recibir una persona te amo, porque en mi casa yo nunca vi eso. Mis padres tienen una historia bastante fuerte. Mi madre fue abandonada por sus padres cuando estaba recién nacida. Mi padre tuvo bastantes dificultades en el hogar. Y entonces yo de alguna manera creía entenderlos, porque ellos eran así, porque ellos a mí nunca me dijeron te amo, y esta es la hora, y todavía para ellos es muy difícil, y nunca me lo han dicho. Ellos nunca se han acercado y me han dicho como te amo, o te quiero, o me han afirmado de alguna manera. No, para ellos nunca he recibido un abrazo de ellos. Los poquitos abrazos que nos hemos dado es como en diciembre. En diciembre, y eso porque todo el mundo se abraza, entonces es como una costumbre. Entonces todo el mundo se abraza, todo el mundo se besa, todo el mundo se dice que se ama, pero realmente yo sabía que ellos no podían ofrecérmelo, pero yo sé en este momento que ellos a mí me aman, pero ellos no lo pueden demostrar, porque en sus hogares ellos no lo recibieron. Y yo fui el 10º de mis hermanos. Entonces mi mamá, desde que yo naciera, había criado a 9 de mis hermanos. Entonces yo me imagino
que cuando llegué yo ya estaba como cansada de criar hijos porque bueno, ya eran 9 y yo era el 10º y ella no sabía que todavía faltaban 2. Y bueno, la relación de mis padres siempre fue muy difícil. Yo no recuerdo mucho de mi infancia, no sé por qué, estoy esperando que el Señor me lo revele, pero yo no recuerdo mucho de mi infancia. Yo vengo a tener recuerdos de mi vida como a partir de los 8 años. Mis padres siempre tuvieron una relación tan difícil. Mi padre siempre estuvo maltratando de muchas maneras a mi mamá. Yo el único recuerdo que tengo de cuando yo era pequeño, de más o menos 3 años o 4 años de edad, es mi papá encima de mi mamá golpeándola. Y es la única vez que yo recuerdo haber visto a mi papá haciendo eso. Y para mí fue tan difícil porque yo puedo recordar, es un recuerdo que yo tengo en mi mente tan latente, yo puedo recordar la ropa que usaba mi mamá. Y cada vez que mi mamá se la ponía, yo podía recordar ese día. Yo teniendo 12 años, 13 años, y yo podía recordar ese día lo que mi papá hacía con ella. Y mi papá no fue un buen padre, yo lo amo, pero no fue un buen padre. Él nos abandonó muchísimas veces cuando mi mamá quedó en embarazo, él se fue y regresaba cuando nosotros ya teníamos 1 año o 2 años. Entonces mis hermanos guardaban mucho rencor por él. Y como mis hermanos fueron los que de alguna manera me criaron, porque cuando mi papá nos abandonaba, mi mamá siempre fue la que tuvo como las riendas de nuestro hogar, porque a la ausencia de mi padre ella tenía que hacer de padre, y al hacer de padre no podía hacer de madre, y ella creía que estaba haciendo su papel, pero ella no estaba haciendo ni padre ni estaba haciendo madre, porque tenía que cumplir con una responsabilidad. Que era de alimentarnos, de ofrecernos un techo, de ofrecernos un hogar, de ocuparse de lo que nosotros usábamos, de pagar el colegio a 12 hijos. Entonces mi mamá es una valiente, porque yo no recuerdo nunca que a mí me haya faltado que ponerme o un lápiz o que no haya tenido que comer. Siempre, comíamos mucho, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda. Teníamos donde dormir, teníamos que usar, teníamos zapatos para vestirnos, y yo nunca recuerdo haber tenido unos zapatos rotos porque mi mamá no tenía para darme, porque mi mamá ahora todavía, ella se levanta a las 4 de la mañana y trabaja hasta las 9 de la noche, y ella trabaja todo, ella no tiene descanso, ella trabaja de 4 a 12, cada hora ella está trabajando. Entonces ella está muy desgastada. Ella tiene 52 años, pero ya se ve como una mujer de 70 años, porque por todo lo que ha tenido que vivir, ella puede reflejar en su físico todo lo que ha tenido que sufrir. Estando en la escuela, yo comencé a valorar a mi madre, y a mi padre también lo comencé a valorar y lo comencé a honrar, porque a pesar de todos esos recuerdos que yo tengo de mi familia, que no son tan agradables, pero yo a ellos los amo porque yo he podido recibir tanto amor de Dios, que para mí eso es indescriptible. Yo los comencé a amar cuando comencé a entender el amor que Dios tenía por mí, y el amor que Jesús tuvo por mí. Entonces, bueno, contándoles un poquito de lo que yo era antes, bueno, muchas cosas pasaban en mi casa, muchísimas cosas. En una ocasión, mi padre estuvo discutiendo con uno de mis hermanos, y fue tan fuerte la discusión que ellos se maldecían, ellos se lanzaban maldiciones. Mi hermano le decía a mi padre que ojalá se muriera, que ojalá lo tuviera que ver en una cama postrado, y mi padre lanzaba las mismas maldiciones contra mi hermano. Y para mí era tan difícil escuchar eso en mi familia, porque yo no esperaba eso, yo nunca me esperaba que pasara eso, aunque pasaba tantas veces, pero yo tenía la esperanza dentro de mí que eso nunca más iba a pasar. Y yo me salía llorando, y aunque yo no tenía una relación con Dios, yo no conocía a Dios realmente, yo sabía de Dios, pero yo no conocía a Dios. Yo le decía: Señor, ¿tú por qué me tienes viviendo esto? Porque yo tengo que ver lo que mis hermanos están haciendo con mi papá, porque como les decía, como mis hermanitos fueron los que prácticamente a mí me criaron,
Entonces yo comencé a cultivar en mi corazón rencor hacia mis padres, hacia mi padre más que todo. Fue comenzar a cultivar como ese rencor. Mis hermanos ni siquiera le decían papá, le decían Hernando. Mi papá se llama Hernando, le decían Hernando o le decían como ese señor. Entonces cuando me decían Michael, pon la comida encima de comedor para mi papá, y me decía Michael, póngale la comida a ese señor. Entonces yo fui recibiendo todo eso de parte de ellos, y yo a mi papá, yo comencé a odiarlo sin yo saber por qué. Y comencé a odiarlo y siempre lo estaba deshonrando y siempre lo estaba contestando. Y para mí, cuando me preguntaban, ¿y tu papá? Yo decía, no, mi papá está muerto. Mi papá está muerto. Y lo mismo decían mis hermanos, mi papá está muerto. Y mi papá cada vez que se iba de la casa, regresaba porque mi mamá, al verse sola, mi mamá siempre tuvo ese temor como a quedarse sola. Entonces ella lo volvía a recibir. Y para nosotros eso era tan difícil porque a ver que mi papá se iba. Y mi papá cuando se iba no se iba solo, él se iba con el televisor, o se iba con la nevera, él no se iba solo, él se llevaba todo lo que pudiera. Y para mí era tan difícil porque mi mamá lo volvía a recibir. Y mi mamá siempre quiso como guardar la reputación de mi papá. Entonces mi mamá siempre nos pedía a nosotros que lo honráramos. Mi mamá siempre estaba pendiente de él. Yo recuerdo que un tiempo que mi papá estuvo en el hospital como por un año, mi mamá era la que lo iba a visitar, aunque ellos en ese momento no estaban juntos, pero mi mamá era la que lo iba a visitar, y cuando él se recuperó y cuando le dieron de alta, mi mamá fue la que lo recibió en la casa. Y nosotros humillándolo a mi papá, siempre humillando. Él no se podía levantar de la cama porque había sido problemas en la columna. Entonces él no se podía levantar al baño, no se podía bañar, y mi mamá era la que hacía todo eso. Y nosotros siempre estábamos humillando a mi papá, siempre estábamos. De hecho, él dormía en la sala. Tenía una cama en la sala y nosotros cuando preparábamos, digamos, los alimentos y todo eso, siempre estábamos humillándolo a él por todo. Y eso como trajo tantas heridas a mi corazón que cuando yo llegué a la base, yo no podía entender. A mí me decían que Dios era mi padre, pero yo no podía ver a Dios como padre, porque si yo veía a Dios como padre, yo no quería conocer ese Dios. Yo no quería conocer ese Dios que me estaban presentando. Y el Señor, como hay una semana que se llama el corazón paternal de Dios, que nos hablan del corazón de padre. Durante una semana nos hablan del corazón de padre, y en esa semana yo me acuerdo que yo le dije, Dios, yo te quiero conocer como padre. Y en ese momento yo me quebranté tanto, porque Dios me comenzó a mostrar cómo yo había deshonrado a mis padres, cómo yo había maltratado a mi padre, cómo había maltratado el corazón de mi madre. Y bueno, no solamente la relación con mis padres fue lo que a mí me marcó mucho mi vida, sino que eso comenzó a traer otros problemas. Entonces, la depresión también trajo problemas de autoestima, de rechazo. Entonces yo no quería estar con las personas. En muchas ocasiones tuve intentos de suicidio, en muchas ocasiones. Yo no veía como una manera de morir, porque yo tenía esos pensamientos. Era tan fuerte el rencor que yo tenía hacia mis padres que yo veía pasar un carro y yo decía, yo me quiero lanzar a este carro porque yo quiero que mis padres sufran. Y yo me imaginaba toda la escena, cómo mis padres podían sufrir de verme en una cama padeciendo. Y en muchas ocasiones yo me imaginaba eso. Y yo no veía la manera de ocasionarles a mis padres un dolor tan grande que yo no lo podía resistir con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Yo no estaba contento con mi vida. Yo recuerdo que yo vivía 16 horas en el colegio y solo llegaba a mi casa a dormir. Yo me volví un ratón de biblioteca por no querer estar en mi casa. Entonces yo era el mejor de mi clase porque yo no quería estar en mi casa, entonces yo preferí. Mis compañeras dicen que ellas hacían de todo en la iglesia, y yo hacía de todo en el colegio, no hacía nada en la iglesia. Entonces para mí fue tan difícil, eso marcó tanto mi vida. Cuando llegué a la escuela, eso fue para mí como el iceberg de todo, porque el Señor comenzó a tratar con mi corazón. Entonces todo eso que yo estaba viviendo, todo eso por lo que había pasado, se comenzó como el Señor a mostrármelo, y el Señor quería tratarme. Entonces Él necesitaba que yo entendiera lo que había vivido para poder restaurarme. Entonces
Fue una noche de llorar mucho, cuando era noche, cuando toda la noche lloraba. Yo recuerdo que yo lloraba en la noche, yo lloraba en la mañana, yo lloraba en la tarde, yo lloraba al mediodía, yo estaba llorando todo el tiempo, porque yo no podía entender, y yo todavía no puedo entender cuán grande es el amor de Dios, que yo pueda estar aquí parado hoy dando el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que está haciendo en mi familia. Y yo le doy tantas gracias a Dios, porque yo no puedo decir, yo estoy sirviendo como misionero hace 1 año y medio, pero yo no puedo decir que mi vida es perfecta, porque si yo les digo a ustedes que mi vida es perfecta, yo les estaría mintiendo. Yo ahora me estoy leyendo un libro que se llama dos pasos hacia adelante, 3 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Y para mí eso ha sido mi vida. Yo creo que mi libro va a leer ese libro, porque para mí eso ha sido mi vida. Dar 3 pasos y obedecer 2. Y es difícil. Y es difícil porque bueno, yo he tenido que renunciar a estar con mi familia, yo he tenido que renunciar a poder estudiar, a poder trabajar para servirle a Dios. Y para mí no es motivo de tristeza, para mí es motivo de gozo. Para mí es motivo de gozo que yo todavía no haya podido empezar mi carrera universitaria, porque yo estoy haciendo lo primero que debo estar haciendo. Y para mí, bueno, yo tengo 18 años y yo tengo muchísimos sueños, pero yo prefiero renunciar a todo eso, a todos los sueños y los anhelos que tengo por servir a Dios, por servirle al Señor. El Señor ha sido tan bueno conmigo, yo le doy muchísimas gracias a Dios y lo honro al Señor, porque ha sido tan bueno conmigo. Yo he tenido, estando aún hace 1 año y medio que estoy viviendo una vida cristiana constante, una vida cristiana conociendo de verdad a Dios. Para mí ha sido tan difícil y yo he caído tantas veces, he caído una, he caído otra, he caído otra, pero gloria al Señor de que haya estado ahí para levantarme. Y si yo estoy aquí es porque yo he permitido que el Señor me levante de donde he estado. Entonces yo glorifico a Dios esta noche. Yo le doy gracias a Dios por permitirme compartir mi testimonio con ustedes. Yo sé que yo ahorita no puedo contarles mi testimonio con dolor, porque yo ahorita no siento dolor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios. Y mis compañeros todo el tiempo me miran y me ven riendo, y me ven sonriendo, y yo todo el tiempo estoy así. Y yo no entiendo por qué. Ese es Dios que pone en mi corazón esa alegría. Ahorita estábamos en el tiempo de alabanza, de oración, y yo no hacía más que reírme. Yo no canto, yo me río. Yo me río porque yo disfruto de estar en la presencia de Dios. Les cuento, siendo muy sincero, yo nunca había estado en un servicio de 4 horas, de 5 horas, si les soy sincero. Y yo anoche le contaba a la hermana donde nos estábamos quedando. Aquí los cristianos son nocturnos, porque yo pensaba que la cultura aquí en Ecuador era que las personas se acostaban tarde, en el día estaba como apagado todo, y en la noche era que toda la gente salía, pero cuando yo salgo de la iglesia toda la gente está durmiendo. Los únicos que están por ahí todavía haciendo, ¿cómo lo puedo decir? Haciendo bulla, somos nosotros los cristianos. Y yo le decía anoche a la hermana, uy no hermana, estos cristianos, ya, a mí me gusta estar aquí. Yo no asisto en peregrinadas a servicios de la noche, nunca había estado, menos a uno de 5 horas, vuelvo a decir, que ya estuvimos en un ayuno, de 6 horas, el sábado, 6 horas. A mí me sorprende, yo nunca había estado en un ayuno de 6 horas. Para ser sincero, yo nunca había estado, pero yo me gocé tanto ese ayuno, yo no me quería ir. Yo quería estar aquí, porque yo me he deleitado tanto en la presencia de Dios en este lugar, compartir con ustedes de todo ese gozo, de toda esa alegría que transmiten. Tampoco nunca había salido a cantar. Yo le pido perdón a mi compañera Judith, porque cuando me sacó, Judith, ¿por qué me saca a cantar si yo no sé cantar? Si yo las canciones si me sé el final, no me sé el principio. Y tampoco tengo voz para cantar,
ella me sacó a cantar y yo aquí. Y yo me quedé así. Y la líder dijo, Michael, y ahora ni recuerdo la canción que me dijo. Fue esta como, ya se me olvidó. Pero bueno, yo estaba acompañando a Tatiana en el liderazgo. No sé, para los que no me conocen, para los que acaban de llegar, mi nombre es Michael. Como les digo, ustedes quizás no hayan notado que yo esté aquí, pero yo sí los he visto. Yo sí me acuerdo de ustedes. Yo no sé lo que Dios tenga preparado para nosotros, siendo muy sincero, pero para cada uno de nosotros ha sido una bendición poder estar en este lugar. Cada uno de nosotros ama este lugar, ama a estas personas, los amo a ustedes. Ellos no se quieren ir, pero ellos tienen que ir. Yo no me quiero ir, pero me tengo que ir. Bueno, yo les quiero hablar más, pero voy a hacer que alma a la Tatiana. Tatiana me está diciendo que corte. Una sonrisa para Tatiana. Ella me está diciendo que corte, pero bueno, yo voy a cortar porque mi líder me dijo que cortara. Ay, hermano, yo los quiero hacer reír porque yo he visto esta vigilia como floja. Yo sé, los he visto en las otras ocasiones de las que estaban los servicios, no los he visto así. Ustedes son los que salto yo salto así. Yo salto así, yo los veo a ustedes, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a mí eso me emociona tanto, a mí eso me gusta escuchar cómo la gente alaba al Señor con júbilo. Ustedes son mayores que nosotros y nosotros siempre estamos como sentaditos, como nos cansamos y nos sentamos y luego nos volvemos a parar, y ustedes están parados desde el principio hasta el fin y están saltando y están gritando y están gritando. A mí eso me gusta, yo quiero ver eso esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y para que mi compañera Tatiana la pongan a saltar como ovejita. Porque Tatiana está como apagada, vamos a animar a Tatiana. A ella le gusta hablar a ustedes porque todavía no la conocen. Pero ella sale de la iglesia, ella es full, entonces animémosla, que ella se sienta cómoda estando. Ella se siente cómoda, lo que ella se siente es tímida. Entonces, Tatiana se ríe, ahorita cuando salgamos de la iglesia me va a decir, Michael, ¿por qué hizo eso? Para que pierda la pena, ¿no? Entonces, así somos los paisas, así somos arrancados, arrebatados, así también son los de Cuatro. Schubert es así. Miren a Schubert. A Schubert le da pena, le da pena de reír. Entonces, qué bueno poder dejar aquí a mis compañeros aquí. Entonces, gloria a Dios, que en esta vigilia podamos disfrutar, que en esta vigilia podamos ver la victoria que el Señor ya nos entregó, porque esta es una vigilia de victoria, pero es una victoria que ya tenemos en Jesús, es una victoria que recibimos de parte de Jesús por lo que hizo en la cruz por nosotros. Entonces disfrutémonos y alegrémonos en la presencia del Señor, que está aquí en esta iglesia, pero está también en cada uno de nosotros. Entonces, si usted no salta, salte; si usted no canta, cante; si usted solo se ríe, cante. Entonces lo voy a dejar aquí con Tatiana. Tatiana, venite. Michael, para la salida, espera. Tatiana en la salida me está esperando, porque ya era líder y me tenía que llevar hasta la casa. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Tatiana.
Y ahorita Tatiana tiene pena, pero igual yo me voy a ir a sentar, ella es la que se va a quedar aquí parada, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la vigilia esta noche? Verdaderos adoradores. ¿Están dormidos? No. ¿Cómo se llama? Bueno, entonces esta noche queremos presentarles una obra de teatro que se llama Máscaras. Entonces invito al equipo, por favor, aquí adelante.